Acompáñanos en un fascinante recorrido por los orígenes del idioma castellano o español. Bienvenidos, queridos amigos. Mi nombre es Fernando Benavides de Hola Spanish Center. En esta oportunidad vamos a hacer una especie de gran síntesis de lo que arqueólogos, antropólogos, historiadores y lingüistas han investigado y descubierto sobre los pueblos que habitaron la península ibérica antes de la llegada de los romanos en el siglo III antes de Cristo, en la perspectiva de establecer la posible incidencia o influencia de las lenguas que hablaban estos pueblos sobre la conformación del idioma castellano o español. Desde el siglo VIII después de Cristo, mientras aún estaba presente la dominación musulmana en la península ibérica, se desarrolló la transición de los dialectos locales fusionados con el latín vulgar al idioma castellano. El castellano comienza a configurarse como un idioma que se extiende desde el Reino de Castilla hacia el resto de la península en plena Edad Media. En la década del año 1250, el rey de Castilla y León, conocido como Alfonso X el Sabio, impulsa la Escuela de Traductores de Toledo, que se había creado desde el siglo XII para la traducción al castellano de textos filosóficos, científicos y literarios del latín, el árabe y el griego. Estas traducciones las realizaban básicamente clérigos o monjes católicos que conocían estas lenguas, los cuales escribían notas al margen, al lado de los textos originales. Estas notas en castellano, en el castellano de esa época. A comienzos del siglo XII después de Cristo, ya se había escrito el primer libro conocido en castellano, el Cantar del Niño Cid. Un idioma es como un organismo vivo que va naciendo poco a poco como parte de la cultura de una civilización. Va cambiando y evolucionando de acuerdo con los avatares de la civilización que soporta. Y como esta misma civilización puede prevalecer por muchos siglos para después transformarse o desaparecer. El larguísimo proceso de formación del idioma castellano en la península ibérica cubre alrededor de 19 siglos. 8 siglos de dominación romana, desde el siglo III antes de Cristo al siglo V después de Cristo. 3 siglos de dominación de los visigodos, desde el siglo V al siglo VIII después de Cristo. 8 siglos de dominación musulmana, desde el siglo VIII después de Cristo al siglo XV después de Cristo. Pero si consideramos las culturas y los dialectos e idiomas que existían en la península
antes del siglo III antes de Cristo, tendríamos que agregar como mínimo otros 8 siglos, en donde los tartesios, los iberos, los vascones, los celtas, los fenicios, los griegos, los celtíberos, los lusitanos, los betones y los turdetanos pudieran haber tenido alguna influencia sobre la formación original de este idioma castellano. Pueblos y civilizaciones que habitaron la península ibérica entre los siglos X y III a.C. Los tartesios. El pueblo tartesio fue una civilización de cultura avanzada que habitó el suroeste de la península ibérica, en la región de la actual Andalucía, entre los siglos IX a.C. y VI a.C. Desarrollaron la minería del oro y la plata, la metalurgia, la agricultura y el comercio. Los vestigios de su escritura a través de una variante de la escritura ibérica no se han podido descifrar. Algunos nombres de lugares del sur de España podrían tener raíces tartésicas. Esta civilización entró en declive y su desaparición después del siglo VI a.C. se pudo deber a varios factores. Uno de los principales fue el colapso de su economía, basada en el comercio de metales, como el oro y la plata, con los fenicios y otras civilizaciones mediterráneas. Cuando los fenicios se retiraron de sus colonias en el este del Mediterráneo, los tartesios perdieron su principal socio comercial. Además, algunos historiadores sugieren que fueron atacados o absorbidos por otros pueblos como los turdetanos, quienes fueron los principales herederos de su cultura, o por los cartagineses que se expandieron por la región. También pudo haber conflictos internos o crisis ecológicas que afectaron su supervivencia. Después del siglo VI a.C., Tartessos dejó de mencionarse en las fuentes escritas y su cultura se fusionó con otras de la península ibérica. Los íberos es el nombre con que los antiguos griegos denominaron al conjunto de pueblos originarios o autóctonos de la península ibérica desde antes del siglo X a.C. Ellos ocupaban gran parte del sureste y sur de la península. Existen numerosas ruinas o yacimientos arqueológicos de los cuales se ha deducido cómo funcionaba su economía basada en la agricultura, cómo era su organización social y militar y su avanzada cultura. Lo que los romanos llamaron oppidum eran unas plazas ubicadas en ciudades-estado fortificadas, ubicadas sobre posiciones elevadas y cerca de ríos. Eran unas sociedades bastante jerarquizadas, donde una élite acumulaba el poder. Usaban un sistema de escritura propio, basado en una combinación de alfabeto y silabario, con unos signos que representaban fonemas. Se ha descifrado el sonido de sus fonemas, pero no el significado de sus palabras. Después del siglo VI a.C., especialmente en el este y noreste de la península,
se desarrollaron por el contacto con fenicios y griegos que influyeron mucho en su arte y organización social. En su escritura desarrollaron un alfabeto influenciado por el alfabeto griego jónico. Algunas palabras en castellano podrían provenir del ibero, como arroyo, barro y conejo. También algunos sonidos como la R vibrante podrían tener su origen en el ibero, lo mismo que algunos nombres de ríos, montañas y lugares. Como hemos visto, el castellano no nació de la nada, es el resultado de un proceso largo y complejo en el que múltiples lenguas, pueblos y culturas dejaron su huella. Pero antes de la llegada de los romanos, muchos otros grupos habitaron la península ibérica, desde el siglo X hasta el siglo III a.C. En la segunda parte de este video exploraremos quiénes fueron estos pueblos, cómo vivían, qué lenguas hablaban y qué rastros lingüísticos y culturales pudieron haber dejado en lo que hoy conocemos como el idioma español. Acompáñanos para descubrirlo.